GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Fantasías Maffer, Clínica e Medic Center, lo mejor para su salud. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de GAFA TV Ecuador. Nos pueden ver en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y, por supuesto, esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche en Pensamiento Crítico nos acompaña Elio Peña. Él es asambleísta. Vamos a hacer un análisis de la situación de la Asamblea. Para el desarrollo de este tema le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido. Muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, esta noche de viernes 7 de mayo del 2021. Para esta noche vamos a hablar de política y hemos invitado al asambleísta Elio Peña. Él es asambleísta de la provincia de Zamora Chinchipe por el partido Pachacutic, el movimiento Pachacutic, y es presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. También es invitado el asambleísta Raúl Tello de Pastaza, todavía no se conecta. Si se conecta, pues tendremos el gusto de conversar también con él. Asambleísta Peña, buenas noches. Nuestros titulares: Asamblea Nacional termina su periodo 2017-2021 con saldo rojo. Este jueves 13, es la última sesión que ustedes tendrán de manera presencial, la van a hacer porque el día siguiente, es decir, de hoy en 8, el viernes 14, se instala la nueva asamblea. Haciendo una autocrítica, Elio, y siendo sincero, ¿cuál es el balance y la calificación general que le da usted a la Asamblea Nacional? Luego iremos a particularizar y a individualizar el trabajo. Buenas noches, asambleísta, bienvenido. Buenas noches, un cordial saludo a don Galo, a usted Fernando y a quienes nos siguen a través de GAFA TV. Muchas gracias por la oportunidad. Mire que parece que ya algunos críticos han puesto en el imaginario colectivo ese 2%, que si seguimos en esa retórica, todos los periodos legislativos que vengan como que van a tener esa marca. Una percepción, casi decirle una afirmación de mi parte que no la consigo. Por una razón sencilla, pero muy significativa. Las asambleas hacen cosas sumamente importantes. Por ejemplo, nosotros, yo le digo, en estos 4 años se ha legislado, yo diría no a la perfección, ni de manera perfecta, porque el hecho de que las leyes sean hechas por hombres y mujeres no pueden ser perfectas. Perfecto solo el de arriba. En ese sentido, se han legislado reformas, incluso leyes autónomas sumamente importantes, que un sinnúmero, ¿no? Pero lamentablemente eso no resalta. Y aquí le atribuimos ese hecho de que no resalta o no trasciende, por la sencilla razón de que esas cosas negativas, cosas salpicadas de corrupción venidas desde todas las funciones del Estado, en los cuales la Asamblea no ha sido la excepción, opaca todo aquello. Pero hay opacadores también, no es que se opacan por sí solas. Por ejemplo, hemos dicho desde el Pleno de la Asamblea Nacional, hubo un tema orquestado desde la función ejecutiva para tratar ellos de sobresalir poniendo en desprestigio a la Asamblea Nacional, y eso lo sabemos todos, porque tuvimos una ex ministra que a cierto grupo político de la Asamblea los llamó enemigos, y a un enemigo pues no se puede esperar otra cosa que aquello, la difamación, todas esas cosas negativas, el desprestigio orquestado, institucionalizado de una institución para otra.
y también medios de comunicación, que espero ustedes no sean de aquellos, que obviamente hay medios de comunicación muy importantes, muy imparciales, pero si hay de los otros que solamente venden lo negativo. Entonces, a eso se atribuye ese 2%. Elio, coincidimos en una situación. No hay parlamentos o asambleas o congresos que tengan una altísima aceptación ciudadana, ¿verdad? No existe. Y siempre se desgastan y siempre hay situaciones en las cuales caen en desprestigio. Pero esta asamblea lamentablemente tuvo algunos actos de corrupción que, como usted dice, fueron los que hicieron titulares, los que tuvieron las primeras páginas, los que tuvieron la primera connotación dentro de la opinión pública. Corrupción por los asuntos de los carnets de discapacitados, el asunto de los diezmos, el asunto del reparto de los hospitales. Todo eso es una realidad, pero Elio, ¿verdad? Es una realidad. Que eso ha prevalecido y que eso ha sido la noticia del día en nuestro país, es cierto, es cierto. ¿Qué reivindica usted? ¿Qué reivindica usted de la Asamblea Nacional? Más allá de tener una autocrítica, por supuesto. Sí, antes de reivindicar, totalmente de acuerdo con usted. Lamentablemente así es, dicen que la viña del Señor hay de todo. Solo pensar que tenemos un asambleísta preso, otro prófugo de la justicia, un asambleísta con grillete, otro cuestionado por temas de carnet de discapacidad, pero no solo eso. Y aquí hay que ser frontales. Yo no estoy a medias tintas en el tema de las realidades. El mismo presidente de la Asamblea Nacional en algún momento había dicho que había o que existían 60 asambleístas denunciados por diferentes temas. Serán, por ejemplo, civiles, penales, en fin, no sé, hasta la fecha no sabemos realmente de qué tipo de denuncias se tratarán. Entonces, eso también ha sido el desprestigio para generalizando toda la Asamblea, pero sí hay honrosas excepciones. No voy a hablar por mí, malo es que uno lo diga, mejor que lo diga el pueblo, la opinión pública, pero yo conozco asambleístas que han hecho lo que tienen que hacer y de esos hay muchos asambleístas que se han puesto del lado del pueblo ecuatoriano para legislar, no están enredados, no están inmiscuidos en temas de repartos de hospitales, ni de diezmos, ni de negocios en la Comisión de Fiscalización. Eso no ha habido, más bien frontalmente han levantado su voz desde el Pleno, pero también nos damos cuenta que hay otros que como que les apagaron el micrófono y eso nos lleva a colegir realmente de que algo está pasando. Por ejemplo, el tema de los repartos, yo me atrevo a decir que fue una realidad en la que estuvo involucrada la función ejecutiva versus la función legislativa, ¿no? Y de eso el pueblo ecuatoriano también le causó indignación y ese es un elemento para que estemos con ese nivel de porcentaje de aceptación. Elio, no hay que olvidar que la Asamblea tuvo desde el comienzo sus tropiezos. Hablemos del señor Segundo Serrano, que fue presidente, José Serrano, ¿sí? Y fue destituido, ¿verdad? Por el compadrito que habló con Polis, ¿verdad? Usted recuerda claramente. Luego la señora Elizabeth Cabezas, que tampoco creo que ha hecho una gestión óptima. Y finalmente el presidente que está terminando, el señor Litardo, que fue el hombre de la congeladora en el caso de la fiscalización. Ese manoseo del Ejecutivo también dio lugar al desprestigio de la Asamblea, Elio. Efectivamente, y tiene que ser relativo. Por ejemplo, miren, bien traído a colación ese tema, lo que usted manifestó del primer presidente del periodo legislativo actual en relación al ex contralor prófugo de la justicia. Ahí nomás démonos cuenta cómo está estructurada la corrupción y articulada entre todas las funciones del Estado, o por lo menos en la mayoría de funciones del Estado, incluyendo la función judicial, porque ahí también aparecía en ese audio del compadre Lindo un fiscal, ¿no? Entonces, ese porcentaje que nos atribuyen a la Asamblea Nacional también deberíamos atribuirle a esas funciones del Estado. Pero ¿por qué no se le atribuye o a lo mejor en el colectivo imaginario no aparece eso? Porque también de ese lado vino ese desprestigio orquestado a la Asamblea. En todo caso, lo que usted ha dicho es una realidad. Ha faltado liderazgo en la Asamblea Nacional de parte de quien está al frente, pero también falta de liderazgo en las otras instituciones. Lo que está pasando, por ejemplo, en la función ejecutiva,
Entonces, eso, mire, con lo que usted trae a colación y lo que ha pasado últimamente en estos días con el tema del contralor, de un alto funcionario de la función ejecutiva que estuvo en Planifica Ecuador, Secretaría de la Presidencia y luego en el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, es una evidencia más que a mí me da la razón y la certeza de lo que he dicho hace 2 años, estructuras de corrupción, mafias muy bien estructuradas entre las funciones del Estado y sobre todo bien protegidas. Pero ustedes saben que no hay delito perfecto, esto es cuestión de tiempo y verá lo que va a pasar después. El Ejecutivo, el presidente de la República, básicamente no tiene que envidiarle nada a la Asamblea, si también tiene un bajísimo porcentaje de aceptación. Y ahora él está aspirando otro pueblo, dice. Él no quiere este pueblo, él quiere otro pueblo y lo dijo a boca llena en los Estados Unidos. ¿Qué piensa de esto, Elio? Bueno, él, sin tratar de ofenderlo al gran artista que lo admiré y lo admiro por siempre, a Mario Moreno, es una cantinflada más al estilo morenista. No podemos esperar otra cosa, al menos lo que sí preocupa y en el contexto internacional, para mí que sí resulta una cosa incoherente decir que quiere otro pueblo, entonces no, pues el pueblo somos todos los ecuatorianos, con las diferencias, con las imperfecciones, con las cosas que le gusten, con las cosas que no le gusten, pero es su pueblo al que tiene que defenderlo de manera generalizada. Entonces aquí no hablamos de 2 pueblos, el pueblo que le gusta y el que no le gusta. Elio, vayamos ahora a lo personal, a su desempeño. ¿Cómo califica su desempeño, Elio, estos 4 años en la Asamblea Nacional? ¿Cuánto de satisfacción, cuánto de frustración tiene así sinceramente por el paso por la Asamblea Nacional usted? Bueno, usted en los últimos tiempos, en los últimos meses, fue y hasta ahora presidente de la Comisión de Fiscalización, como que ahí logró un poco descongelar al hielero del Chimborazo, por decir alguna cosa, el señor Lizardo. Sí, usted dijo una cosa tan importante, puso una balanza importante, satisfacción y frustración. Qué bueno, pero yo más que le digo, ha sido un proceso, una etapa de aprendizaje enorme para mí en el tema político. Y yendo a la Asamblea, usted se cerciora, se empapa de la calidad política que tenemos en el Ecuador, que no es de lo mejor y donde hay de todo. Ahora, si me dice esa balancita de satisfacción y frustración, creo que sí pesa más la satisfacción del deber cumplido. Yo he dicho, yo sí sé a qué fui a la Asamblea. Yo he sido por 3 veces electo autoridad de elección popular en otros niveles. No me ha gustado mucho las reelecciones por el tema de alternabilidad y lo puse en práctica en este periodo legislativo. Y mire, les comento, para satisfacción también mía, una de mis satisfacciones, quien tomó la posta en la provincia de Zamora Chinchipe después de mí es la compañera que me acompañó, valga la redundancia, como segunda candidata cuando yo fui electo. Y ahora ella ganó con una rotunda votación, casi llevamos los 2. Entonces, esa también ha sido una satisfacción enorme porque realmente la provincia ha respondido a una agrupación política. Pero también yo asocio a que le decía que yo sí sé a qué fui a la Asamblea, sé qué es la política. La política usa una acción de servicio, de sacrificio, pero para los demás, de servicio para los demás. Que nos digan que tenemos un sueldo altísimo, eso a mí no me preocupa. Yo siempre he dicho, tenemos un sueldo que nos corresponde. ¿Qué nos corresponde? A cada quien le corresponde un sueldo de acuerdo a la función que está desempeñando. Pero, y eso a mí me hace hablar con propiedad. No he estado enredado en tema de repartos, diezmos ni cosa por el estilo. Más bien he dicho, no importa cómo lo diga en el pleno, mi sentir en las comisiones, y satisfecho de que se ha hecho muchas cosas, pero también ahí asocio a la frustración que usted dice, se nos quedan muchas cosas por hacer, pero entendido ya en la normalidad es lógico. El tema de la Asamblea son procesos que alguien los deja iniciando y alguien tiene que terminarlos. Obviamente uno los hemos terminado. Elio, usted puede mirar de frente, mirar a los ojos a sus electores. Totalmente. Totalmente. Así lo hice en los juicios políticos. Nadie tuvo que decirme nada.
tuvieron el tiempo de conocerme a mí, algunos funcionarios de los que fueron procesados, y no se atrevieron ni siquiera a darme una llamada, ni ellos, ni sus subordinados o sus colaboradores. Entonces, Elio, si algo tiene que reivindicar, ¿qué reivindica usted en sus 4 años por paso por la Asamblea Nacional? bueno, yo le he dicho algo que lo hemos aprendido en la vida, hemos puesto de manifiesto lo que muy poco nos enseñan en las universidades, muy poco nos enseñan en los colegios, pero sí lo aprendemos de nuestras casas, no importa la casa que sea, pero sobre todo el afecto que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros mayores, el tema de lo ético, de lo moral, que es lo que debe prevalecer y lo tan demandado por el pueblo ecuatoriano en estos momentos, porque si usted habla de ese 2% que habla toda la opinión pública, se debe a eso. Debemos reivindicar lo ético, lo moral, independientemente de qué puesto sea, de qué función sea. Es lo que le falta al Ecuador. Los títulos no nos hacen morales y no nos hacen éticos. Si quiere actitud positiva, sobre todo para responder a lo que demanda el pueblo ecuatoriano. Elio, ¿usted qué deja y qué se lleva? Bueno, yo le digo, yo dejo un deber cumplido en favor del pueblo ecuatoriano, de la provincia. Me llevo también, yo le diría, un canasto de decepciones por haberme enterado cómo funciona el Estado ecuatoriano con la clase política que tenemos, y ciertas frustraciones también porque mientras nosotros hemos querido hacer muchas cosas, nos hemos encontrado con obstáculos realmente que nos han impedido. A veces nos creemos impotentes, porque yo he dicho desde el tema legislativo, más allá de tener leyes, necesitamos políticas públicas que solucionen el problema de la gente. Solamente por ponerle un ejemplo, a mí me preocupa mucho lo que está pasando en el extractivismo en el Ecuador, y al lado la minería y los intereses de las multinacionales asociados a intereses particulares de grupos económicos. Eso no lo vamos a poder combatir solamente con ley, sino con un liderazgo desde el Ejecutivo que tiene en sus manos la política minera, el manejo de los recursos estratégicos, y que algún momento se ponga del lado del pueblo ecuatoriano. Elio, usted se va, ¿cierto? ¿Se va con más fama, con más imagen, se va con fortuna? A ver, si hablamos económicamente, con fortuna no. Yo me voy como vine. Eso es, yo ya dije, el sueldo que nos corresponde es para vivir como corresponde, no es para amasar fortuna. No sé, la fama, eso debería medir la opinión, la ciudadanía, pero sí me llevo una satisfacción, mi querido Fernando, en el sentido de que yo recorrí la provincia en tiempo de campaña acompañándole a los compañeros, y la satisfacción que me queda es que siempre hubo una muestra de afecto donde fuimos a todas las ciudades, a todos los cantones, y eso como que se revirtió también en votos para mi compañera. Entonces, la satisfacción es eso, una satisfacción es el premio al deber cumplido, el afecto de la gente. Yo puedo cruzarme todas las calles del Ecuador y de la provincia y levantar la mano o estrechar la mano con quien quiera que sea, y yo creo que ese es el premio que me llevo, esa es la fortuna que me llevo. Habrá algunos que te apuntan, pero te apuntan infundadamente, y eso a uno les resbala porque sabe que desde la conciencia uno sabe lo que hizo, sabe lo que no hizo, pero en ningún momento intentamos hacer el mal a nadie. Elio, usted el día jueves próximo, jueves 13 en la tarde, será ex asambleísta, ¿verdad? Se queda sin chamba, Elio. ¿A qué se va a dedicar y cuál es su futuro político? Mire, Fernando, cuando nosotros tenemos actitud, nunca falta la chamba. Nunca ha faltado la chamba. Yo ventajosamente tengo un trabajo de carrera, soy profesional, soy docente. Yo ya les he dicho a mis compañeros, el martes 16 o 17 estaré con ellos. Es más, yo tengo otra profesión. Entonces, chambita no ha de faltar. No ha de faltar que echarle a la olla ni dónde dormir. ¿Y el futuro político, Elio? Bueno, yo creo que uno está primeramente sujeto a la bendición y a la disposición de Dios, y también a la agrupación política y a la opinión ciudadana.
Yo he dicho, independientemente de que si me ven o no me ven en una papeleta en el 2023, yo siempre he sido actor político, lo voy a hacer y voy a fomentar en los jóvenes, en la ciudadanía, la participación ciudadana que tanto falta le hace al pueblo ecuatoriano para combatir el mal mayor, que es la corrupción. No la vamos a combatir solamente con leyes, sino empoderándonos desde cada uno de nuestros espacios a cuidar lo que es de todos, a romper ese miedo de exigir a los alcaldes, juntas parroquiales, prefectos, que transparenten la administración de los fondos públicos que son de todos. La ley no lo garantiza, pero lamentable unos no. A mí yo tengo y puedo dar razón. Se les pide una información, se molestan, cuando es un deber que tienen que informar porque no es una cosa de ellos. No les estoy pidiendo que me informen cuánto tienen en el bolsillo particular de ellos o en sus cuentas, sino que transparenten los fondos públicos. Es una tarea a la que me voy a dedicar saliendo de la Asamblea Nacional. Fomentar la participación ciudadana y la participación política, sobre todo de los jóvenes. Elio, ¿usted qué le augura al próximo gobierno del señor Guillermo Lasso? ¿Qué le augura a la Asamblea Nacional que se inaugura el próximo viernes 14 de mayo? ¿Qué le augura? ¿Y qué les exige? Porque usted, aparte de ser asambleísta y es asambleísta del próximo jueves, es un ciudadano. ¿Qué les exige? ¿Qué les demanda? ¿Y qué les augura? Bueno, augurarle mis mejores deseos que les vaya de lo mejor en bien del pueblo ecuatoriano. Pero también recomendar cosas, lo que dijimos antes, más allá de que los asambleístas tengan 1 o 2 títulos que le digan magíster, doctor, licenciado, PhD, lo que queremos que es que en los hechos y en los actos se demuestre la moral y la ética pública, no ni siquiera personal, ética pública, porque los servidores públicos estamos llamados a cumplir lo que dice la ley, la Constitución basada en nuestros principios. Eso es lo que yo exijo y demando. Y también dejarnos de populismos. El que más te ofrece es el que menos te da. Y yo veo, y ustedes darán cuenta de aquello, una cosa es la campaña, otra cosa es estar ahí. Yo soy medio músico, un poquito músico. Aquí al frente tengo un poco de guitarras, un piano, un violín. Aquí está a mi lado un violín. Y en el sentido figurado decimos, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. ¿Y por qué decimos esto? Porque la guitarra la guitarrea cualquiera, pero al violín no lo violinea cualquiera. Y una cosa es decir una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, en campaña se escucharon tantas cosas, pero que ni bien llegan a Carondelet, ya cambian los discursos. Entonces, tiene que haber coherencia, y de no haber coherencia se van a encontrar con un pueblo que en un momento va a estar indignado. Entonces, la idea es no violinar a los ecuatorianos, sino cumplir aquello que se ofreció, aquello que se ofreció en la campaña electoral. Y hablando de lo ético, en el caso de los asambleístas, no cambiarse de camiseta, no prestarse para esas mayorías móviles, no prestarse para los repartos, no prestarse para un sinnúmero de cosas. Con esa experiencia usted en la asamblea que ha vivido y que dice alguna parte de frustración ha visto y se lleva lamentablemente, ¿qué diría usted que no hagan los señores asambleístas que se instalan el próximo 14? ¿Qué no deben hacer? ¿Y qué deben hacer para que los ecuatorianos no les agradezcan? Porque no tenemos por qué agradecerles, porque es parte de su cumplimiento y para eso estamos pagando el sueldo, sino para que hagan lo que deben hacer y lo que ofrecieron hacer, Elio. Bueno, lo primero que tienen que saber que tienen una función específica de legislar y fiscalizar, y creo que eso lo tenemos claro todos y deben tenerlo claro, porque yo voy a legislar y fiscalizar, dice. Qué bonito que se escucha, pero también hemos visto que llegan a la asamblea y después bajo las insinuaciones o las pretendidas argucias o mañoserías del Ejecutivo, lo primero que hacen es estar pidiendo puestos de administración en sus provincias, gobernaciones, direcciones, para cumplir compromisos politiqueros que no solucionan el problema de su provincia, sino simplemente satisfacciones personales de algunas personas. Y eso, por donde quiera se lo mire, es corrupción, al menos si no son gobierno, Eso tienen que ir desechando. Uno no puede ir a estar gestionando puestos, exigiendo, sí, que pongan buenos directores, buenos gobernadores, a lo mejor sí, incluso denunciar, pero no a lo mejor la típica que ha sucedido, no solamente lo que han dicho ahora en esta asamblea, sino históricamente. Yo, por ejemplo, le digo, en algunas provincias antes era la tónica, llegaban los 2 asambleístas, preguntaban, cuando yo era niño, porque mis papás también andaban atrás del tema político, preguntaban, ¿quién va a coger la administración?
Eso significaba a quién le dan más, a quién le dan menos, y las primeras broncas que se veía eran entre los asambleístas por quién cogía más y cogía menos. Yo le digo, una satisfacción enorme que me llevo es que nosotros hemos roto este esquema. Digo nosotros porque nosotros somos 2 asambleístas en la provincia y no hemos tenido ese inconveniente, y al menos para mí ha pasado por desapercibido. Lo que haga el otro, a mí no me interesa en el tema de aquello, pero yo no lo he hecho. Entonces no ha habido ese... Antes en las sesiones solemnes la gente esperaba la bronca entre los asambleístas. Eso no se ha dado en estos 4 años en este periodo legislativo. Y eso tiene que practicarse, replicarse en todas las provincias. Y eso es bueno. Elio, para terminar, ¿qué queda pendiente en la Comisión de Fiscalización que usted lo ha presidido en los últimos meses? Queda la frustración del juicio al exministro Martínez. Queda la frustración del juicio en ausencia del ministro soberbio, prepotente de salud, el señor Ceballos, que no compareció ni siquiera vía telemáticamente. Queda el juicio al señor Contralor que está preso, al subrogante, y queda un sinnúmero de cosas pendientes. Eso debe retomar la próxima asamblea, la próxima comisión de fiscalización, Elio. Sí, efectivamente, tienen que retomar. Yo le digo frustraciones en el tema de la comisión, capaz que no me las llevo. Nosotros asumimos, y para mí fue una cosa que yo no la esperaba, que la asamblea me designe como presidente de la comisión el 16 de septiembre. Yo no me lo esperaba, nunca lo pedí, pero tampoco he sido arrogante ni soberbio. Lo asumí con absoluta responsabilidad. Hicimos una agenda programática sustanciando 4 juicios políticos, que eso nos coge tiempo. El mayor tiempo nos cogió aquello. Tuvimos otras comparecencias, sí. Hicimos lo que corresponde. Todos derivaron al Pleno de la Asamblea Nacional. Por ahí hubo un juicio que lo salvaron. Yo diría lo salvaron porque razones y causales sí había para que... Al ministro del Trabajo. Así es, mi querido periodista. Yo les digo, incluso daré un mensaje al bloque político al que me debo, que tenemos 27 asambleístas, si hay cosas pendientes, y sobre todo ahí sí tengo que hablar de frustraciones, porque este gobierno de la mano tendida del diálogo nos estuvo esperando, y más bien yo diría que con la experiencia que adquirí, eran razones suficientes para llamar a juicios políticos, por ejemplo, al ministro de Energía y Minas en su momento, que no lo hicimos porque ya nos decían mañana solucionamos el tema de la legalización de los mineros en el Ecuador, por ejemplo. Nos decían que ya el otro mes vamos a transparentar la política pública y minera, el tema de los minerales que se están llevando de Zamora Chichipe a China, Finlandia y Suiza, pero no lo han cumplido y el tiempo nos ganó. Entonces, toda esta información la compartiré al menos con los asambleístas que quieran de nuestra agrupación y con los que deseen. Algo aprendimos y hay que cuestionar. El control político es para eso. Y habrá que darles un plazo, porque los que ingresan recién pues tendrán que cerciorarse bien de las cosas y tomar algunas decisiones. Pero ya con la experiencia que se tuvo, al menos les compartiré, porque ya decisión política no tendré, pero para compartirles todo el conocimiento, la experiencia, y ahí sí también pues las frustraciones que se han manifestado. Muy bien, vamos a terminar y gracias por su tiempo. Sabemos que usted tiene que regresar porque está en sesión de la Asamblea Nacional. Simplemente, en pocas palabras, ¿cómo debe constar el gobierno de Lenín Moreno en la historia del Ecuador? Bueno, yo le digo, en todo gobierno hay críticas pro y contra. Yo sí le quiero dar una denominación de un gobierno de transición que rompió un esquema, a lo que los adversarios legítimos de él le dicen traidor, pero que a lo mejor esa traición por lo menos sirvió para transparentar la realidad económica y la realidad de la corrupción en la que hemos estado atravesando en los últimos tiempos. Y a lo mejor por eso los recordemos. Pero por la propia corrupción, por esos desaciertos, por las vacunas y por querer otro pueblo, ¿cómo lo califica ahí? Bueno, ahí sí, yo le diría, nos queda debiendo, y no solo eso, como que él miró las cosas, los desaciertos como simples errores. Y eso también ha marcado una indignación. Un presidente, yo lo voy a recordar por esto, lo voy a recordar negativamente. ¿Sabe por qué? Ministros que no le funcionaron, que fueron duramente cuestionados y que él a capa y espada salía a defenderlos como el que más,
aduciendo que simplemente era una crítica y un odio. Al menos de mi parte no ha habido odio para nadie, pero en el cumplimiento del deber hay que cuestionar y tenemos que hacer lo que debemos, en este caso el control político. En todo caso, yo le recordaré negativamente, por ejemplo, por los de octubre del 2019. Así públicamente se lo digo. Yo también, Fernando, en eso no hay... Él pudo evitarse todo aquello. María Paula sabe que pudo evitárselo, pero lamentable no. Yo lo dije en el discurso del juicio político, en mi alocución, pudo evitarlo si es que no los tomaba como enemigos, sino más bien como adversarios políticos. Muchísimas gracias al asambleísta Elio Peña. Él es asambleísta de la provincia de Zamora Chinchipe del Oriente Ecuatoriano y actual presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. El próximo miércoles o el próximo jueves 13 se despedirán y pues ese 2% será un estigma, será un karma que pese sobre muchos asambleístas de Elio. Muchísimas gracias, buenas noches, muy amable. Buenas noches a usted, muchas gracias, don Galo. Muy buenas noches, un abrazo a la distancia. Muy amable. Gracias al asambleísta Elio Peña por haber estado con nosotros aquí en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador este fin de semana, viernes 7 de mayo del 2021. Volveremos el próximo lunes a seguir hablando de lo más importante, de lo que más nos interesa. Pero Galo, hacemos público nuestro saludo a la madre ecuatoriana en su día domingo, el Día de la Madre, y esperamos pues que lo pase dentro del confinamiento, dentro de todas estas contingencias, con todo el afecto, con todo el cariño y el reconocimiento de sus hijos, de sus esposos, de sus nietos y de todos quienes somos parte de una familia. Buenas noches, hasta la próxima. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.